Nunca pensé que sería esa clase de mujer que anhela la atención de otro hombre, especialmente no de alguien de mi propia sangre. Pero algo en la manera en que mi vida se había desdibujado, últimamente no lo sé, simplemente sucedió. Mi esposo Ricardo y yo habíamos compartido 12 años bajo el mismo techo, 12 largos años en los que en algún punto impreciso del camino todo lo que nos unía pareció evaporarse sin dejar rastro. Las conversaciones se habían reducido a meros intercambios funcionales estrictamente necesarios para la logística diaria. Dormíamos dándonos la espalda cada uno confinado a su lado de la cama, como si un abismo invisible nos separara. Su mirada ya no se posaba en mí con el afecto de antaño. De hecho, apenas me miraba. Y lo más escalofriante de todo era que me había acostumbrado a esa indiferencia, a esa invisibilidad impuesta. Hace unos meses su sobrino Daniel llegó a nuestras vidas como un huésped temporal, un joven de 24 años de modales discretos y una tranquilidad casi palpable. Se había mudado a la capital buscando nuevas oportunidades laborales y necesitaba un lugar donde establecerse mientras encontraba su propio espacio. Al principio su presencia apenas alteró la rutina familiar. Nuestras interacciones se limitaban a las cortesías básicas, a esas conversaciones ligeras que no profundizan en nada. Pero a medida que los días se deslizaban uno tras otro, comencé a percibir y a valorar esos pequeños detalles que Ricardo había olvidado hacía tanto tiempo. Daniel realmente escuchaba cuando yo hablaba a sus ojos, mostrando un interés genuino en mis palabras. Se ofrecía a cargar las bolsas del supermercado sin que se lo pidiera, un gesto simple, pero que contrastaba con la indiferencia de mi esposo. Incluso notaba cuando una sombra de fastidio cruzaba mi rostro y me preguntaba si me encontraba bien, algo que Ricardo parecía haber dejado de hacer por completo. Durante meses había soportado un dolor sordo y punzante en la parte baja de la espalda, un malestar persistente que parecía irradiarse hacia todo mi cuerpo. Cada vez que mencionaba el tema, Ricardo me despachaba con una frase hecha: deberías estirar más, seguro que es solo tensión. Para él mi dolor era una molestia, una excusa para llamar su atención, algo que evidentemente ya no estaba dispuesto a concederme. Daniel, en cambio, mostraba una preocupación sincera. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá, masajeando instintivamente la zona dolorida, él entró en el salón desde la cocina. ¿Quieres que intente ayudarte con eso?, preguntó con una timidez encantadora. Al principio una risa nerviosa brotó de mis labios rechazando su oferta por puro hábito, pero él insistió con una suavidad persuasiva. Ayudaba a mi madre cuando tenía problemas de ciática. No soy un profesional, claro, pero quizás podría aliviarte un poco. Dudé por un instante, sopesando la extrañeza de la situación. Luego, con una resignación silenciosa, asentí. Daniel se movió detrás de mí y comenzó a presionar suavemente con sus dedos los músculos tensos que rodeaban mi columna vertebral. No voy a mentir, la sorpresa me invadió. Sus movimientos eran cuidadosos, precisos, y la atención que me dedicaba era tan inusual que me dejó perpleja. Por primera vez en semanas sentí una punzada de relajación extenderse por mi cuerpo. Cerré los ojos, permitiendo que sus manos trabajaran la tensión acumulada. Sus dedos se movían con una delicadeza y una paciencia que yo ya no asociaba con el contacto físico. En ese momento no hubo nada inapropiado, ninguna palabra fuera de lugar. Pero la cercanía, el contacto físico, la atención enfocada en mi bienestar, todo eso se sintió íntimamente diferente, cargado de una electricidad sutil que no podía ignorar. Cuando hizo una pausa y preguntó con una voz suave: ¿ayuda en algo? Un simple asentimiento fue mi única respuesta, temerosa de que mi voz temblara y revelara la confusión de mis sentimientos. Mi piel reaccionaba bajo sus dedos con un hormigueo apenas perceptible. Mi respiración se había acelerado ligeramente. Intenté convencerme de que era solo el alivio físico, la liberación de la tensión muscular. Nada más, pero incluso después de que terminara el improvisado masaje, permanecí sentada en el sofá más tiempo del necesario, perdida en mis pensamientos. Esa noche en la cama, Ricardo se giró dándome la espalda como era su costumbre. Yo miraba fijamente el techo oscuro
pero mi mente estaba plagada por la sensación de las manos de Daniel en mi espalda. No era un pensamiento lascivo o impuro, sino más bien una evocación de la calidez del cuidado, de esa clase de atención que no había experimentado en años. Una oleada de culpa me invadió al darme cuenta de mis propios pensamientos, pero cuando vi a Daniel a la mañana siguiente desayunando en silencio en la cocina, creí notar algo diferente en su mirada. Quizás fue solo mi imaginación, un reflejo de mis propios sentimientos turbulentos. Solo sé que en ese instante sentí que algo sutil pero significativo había cambiado entre nosotros y no estaba preparada para admitir ni siquiera a mí misma cuánto anhelaba volver a sentir esa conexión. La segunda vez no tuve que pedirle nada. Mi espalda estaba relativamente bien, o al menos eso me decía a mí misma para justificar mi creciente inquietud. Pero cuando entré en el salón esa noche y vi a Daniel sentado allí absorto en la pantalla de su teléfono, vacilé un instante más de lo que era necesario. Él levantó la vista y me dedicó una sonrisa. «Día duro», comentó con una ligereza que no compartía. Le devolví la sonrisa intentando parecer despreocupada. No dijo nada más, pero unos minutos después se levantó, se acercó por detrás de mi sillón y con la misma timidez de la primera vez preguntó: «¿Quieres que intente ayudarte de nuevo?». Sabía que debía negarme, que debía poner fin a esa incipiente intimidad, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No dije nada. Comenzó lentamente repitiendo los movimientos suaves de la noche anterior. La habitación estaba en silencio. Solo el tenue zumbido del ventilador llenaba el espacio. Sus manos se posaron en mi espalda, pero esta vez sus dedos exploraron un poco más allá, deteniéndose en puntos de tensión que yo misma no sabía que tenía. Ya no se sentía solo como un masaje para aliviar el dolor. Había una intención diferente en sus toques, una atención más personal. No hablé, simplemente cerré los ojos y dejé que continuara. Y en algún punto impreciso entre sus dedos, trazando círculos en mi piel, y el calor que comenzaba a irradiar desde mi interior, dejé de intentar convencerme de que todo esto era puramente inocente. Sus manos se deslizaron hacia los lados de mi cuello, sus pulgares masajeando suavemente la base de mi cráneo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mis ojos se cerraron involuntariamente y mi respiración se entrecortó. Él no se detuvo. Ni siquiera abrí los ojos cuando sentí que sus manos se detenían detrás de mí, como si estuviera considerando algo. Entonces habló en voz baja, susurrando las palabras que resonarían en mi mente durante días. «Te mereces mucho más de lo que estás recibiendo». Mi corazón dio un vuelco latiendo con una fuerza inusitada. No respondí porque temía que mi voz me traicionara. Quería decirle que estaba equivocado, que mi vida estaba bien, que todo estaba en orden. Pero la verdad era que nada de eso era cierto. Él continuó su voz, apenas un murmullo cerca de mi oído. «Siempre estás tan tensa como si cargaras con un peso mucho mayor del que deberías». Era extraño escuchar esas palabras de él, un joven que apenas conocía mi vida. Pero su observación me hizo sentir vista de una manera que resultaba peligrosamente atractiva. Me levanté bruscamente, interrumpiendo el contacto. «Gracias», dije con una rapidez que delataba mi nerviosismo. «Ya es suficiente». Él asintió en silencio. No argumentó, pero sus ojos no se apartaron de mí mientras me alejaba. Me siguieron con una intensidad lenta e inescrutable. Esa noche no pude conciliar el sueño. Las palabras de Daniel resonaban en mi mente como un eco persistente. «Te mereces más». Nunca había oído esas palabras de mi esposo, ni siquiera algo remotamente parecido. Y no era solo lo que Daniel había dicho, sino la forma en que lo había dicho, con una convicción que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Era como si realmente lo creyera, como si de verdad me viera. Al día siguiente intenté fingiendo que nada había cambiado. Mantuve una distancia física y emocional con Daniel, evitando la habitación donde solíamos encontrarnos. Evitaba su mirada a toda costa, pero sentía sus ojos sobre mí cuando pasaba cerca, una mirada que no era predatoria, sino más bien suave, curiosa,
como si intentara descifrar mis próximos movimientos. Y yo en silencio comenzaba a hacerme la misma pregunta. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo terriblemente sola que me había sentido durante tanto tiempo. Cuánto anhelaba un simple roce, una mirada de reconocimiento, una señal de que alguien se percataba de mi existencia. Y aunque sabía que lo que estaba sucediendo era incorrecto, sentía una atracción magnética hacia Daniel, una fuerza que parecía desafiar toda lógica. No era solo porque fuera más joven ni porque fuera familia. Era porque por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Y no estaba dispuesta a dejar escapar esa sensación. Sucedió un martes. Ricardo me informó por la mañana sin apartar la vista de su teléfono que tenía una cena de trabajo esa noche. Asentí con una falsa indiferencia, fingiendo que no me importaba, pero por dentro mi mente ya estaba urdiendo planes, considerando las posibilidades que esa ausencia inesperada habría. Me dije a mí misma que no permitiría que nada sucediera. Me repetí esa promesa una y otra vez como un mantra tranquilizador. Daniel regresó a casa más temprano de lo habitual. Lo encontré en la cocina, fingiendo leer un libro. Yo también fingí simulando no notar su presencia al entrar. Él preguntó con una suavidad casi imperceptible cómo me sentía, y yo respondí con una voz que intentaba ser casual. Todavía me duele un poco la espalda. No era una mentira, pero tampoco era toda la verdad. El dolor físico era solo una pequeña parte de la punzante sensación de vacío y anhelo que me embargaba un malestar emocional que no tenía nada que ver con mis músculos. Daniel esperó unos minutos el silencio entre nosotros, cargado de una tensión apenas contenida, antes de preguntar con una voz casi inaudible: ¿Quieres que intente ayudarte de nuevo? Le miré solo, le miré sin decir una palabra y asentí una vez. No hablamos. Me senté en el mismo lugar de siempre, en el sofá junto a la ventana. Él comenzó de la misma manera que las otras veces, con movimientos lentos y cuidadosos, pero esta vez no había vacilación en sus dedos. Se movían con una confianza que antes no tenían, como si ya supieran que no lo detendría. Apartó un mechón de pelo de mi rostro. Sus dedos rozaron la parte posterior de mi cuello, y en lugar de estremecerme con incomodidad, me concentré en la sensación, permitiendo que la calidez se extendiera por mi piel. Sus manos se deslizaron más abajo, más lentas, explorando cada centímetro de mi espalda con una intensidad palpable. Yo le dejé continuar. El silencio entre nosotros era denso, casi opresivo, cargado de significados tácitos. Cada segundo se estiraba más de lo que debería, el tiempo dilatándose bajo la creciente tensión. Sentí su respiración agitada cerca de mi oído. Sentí mi propio pulso acelerarse en mi garganta, y entonces se detuvo. Me giré para mirarle. No habló. Yo tampoco. Solo nos quedamos allí en el umbral de algo inminente, demasiado cerca, demasiado quietos. Y entonces algo se rompió entre nosotros. Una señal invisible, un entendimiento tácito, y crucé la línea. Fui yo quien lo besó primero. Fue un contacto rápido al principio, como si incluso en ese instante estuviera decidiendo si realmente lo quería. Pero el segundo beso fue más largo, más profundo. Una exploración silenciosa de un deseo largamente reprimido. Luego vino un tercero. Y después de eso dejamos de contar. No había un plan premeditado, ningún guión escrito. Solo esa explosión de necesidad que eclipsó todo lo demás. Mis manos se enredaron en su cabello suave. Las suyas se aferraron a mi espalda, acercándome aún más. Todo lo que sucedió después se sintió inevitable, como si ya hubiera ocurrido innumerables veces y nuestros cuerpos solo estuvieran siguiendo un camino predeterminado. Recuerdo la manera en que me tocó, no con rudeza o prisa, sino con una delicadeza sorprendente, como si me estuviera esperando, como si quisiera hacerlo bien. Sentí que cada célula de mi piel respondía a cada uno de sus movimientos. Mi mente gritaba que me detuviera, que pusiera fin a esa locura. Pero mi cuerpo traicionero era mucho más fuerte. Cuando todo terminó, permanecimos inmóviles durante un largo rato, el silencio solo roto por nuestras respiraciones entrecortadas.
Él me miró, como si intentara leer mis pensamientos, buscando quizás un atisbo de culpa o arrepentimiento. Yo desvié la mirada hacia el suelo, incapaz de sostener su intensidad. No podía ver sus ojos, ni siquiera sabía cómo respirar. Sentía un torbellino de emociones contradictorias, vergüenza, alivio, culpa, una punzada de satisfacción prohibida, calor frío. Todo mezclándose en una confusión indescriptible. No estaba orgullosa de lo que había hecho, pero tampoco me arrepentía. Todavía no. Cuando finalmente me levanté, no dije nada. Él tampoco. Simplemente nos retiramos a nuestras habitaciones separadas como dos extraños que habían compartido algo demasiado grande y complejo para comprender. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentía vacía. Me sentía culpable, sí, pero también sentía algo. A la mañana siguiente la casa se sentía más fría que nunca. Me levanté antes que nadie y me senté en la cocina con una taza de café que no deseaba. Mis manos no dejaban de temblar. Continuaba reproduciendo cada detalle de la noche anterior en mi mente, no porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Cada mirada, cada sonido, cada roce, cada palabra susurrada. No podía olvidar ni un solo instante por mucho que lo intentara. Daniel no salió de su habitación hasta bien entrada la tarde. Cuando finalmente lo hizo, evitó mi mirada, tomó un vaso de agua y murmuró algo sobre que iba a salir. Dijo que se quedaría en casa de unos amigos por unos días. Asentí en silencio. No hice preguntas. No tenía derecho a hacerlas. Se marchó una hora después. Sin un adiós, sin una explicación. Simplemente se fue. Ricardo volvió a casa esa noche como si nada hubiera cambiado. Le pregunté si quería salir a cenar. Dijo que sí. Comimos en silencio como siempre. No notó nada diferente en mi comportamiento, o quizás sí lo notó, pero ya no le importaba lo suficiente como para preguntar. Los días siguientes se desdibujaron en una monotonía opresiva. Seguía esperando un mensaje de Daniel, una señal, cualquier cosa. Pero nunca llegó. Revisaba sus redes sociales como una adolescente obsesionada viendo sus fotos con amigos sonriendo como si nada hubiera pasado. Odiaba la forma en que me hacía sentir invisible, reemplazable, estúpida. Ricardo notó mi distancia, pero la atribuyó a mi habitual mal humor. Una noche incluso me preguntó si estaba deprimida. Casi me río en su cara. La ironía de que me hiciera esa pregunta ahora, después de años de completa indiferencia, era demasiado para soportar. Le dije que estaba cansada. Él asintió sin mirarme y volvió a concentrarse en la televisión. Empecé a dormir dándole la espalda de nuevo. Lo que más me aterraba no era el acto en sí, sino lo que había revelado sobre mí, que había estado tan hambrienta de amor, de conexión humana, que había permitido que algo tan moralmente incorrecto se sintiera tan intensamente bien. Quería odiarme por ello. Algunos días lo conseguía, pero otros días simplemente me sentía vacía, como si hubiera cruzado una línea invisible que nunca podría volver a cruzar. Y ahora estaba atrapada viviendo en el lado equivocado. No se lo he contado a nadie, no creo que jamás lo haga. Este es el tipo de secreto que te carcome por dentro lentamente en silencio. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo que merezco. Daniel nunca regresó. Un día encontré su llave en la mesa de la entrada. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo la llave. Aún veo su rostro a veces cuando cierro los ojos. No durante el acto en sí, sino justo antes, esa mirada fugaz, que me dedicó como si quisiera ser él quien llenara el vacío en mi alma, aunque solo fuera por un instante. No sé si realmente lo quería. No sé si yo tampoco lo quería. Lo único que sé con certeza es que nada se siente igual ya. Ni mi pequeña casa, ni mi hogar, ni siquiera yo misma. Algo se rompió esa noche. No solo mis promesas matrimoniales, no solo la confianza de mi esposo. Rompí una parte esencial de mí que no creo que pueda volver a recomponer. Y ni siquiera estoy segura de querer hacerlo. La aventura terminó dejando tras de sí un regusto amargo y una profunda sensación de pérdida. La fugaz ilusión de sentirme viva se había desvanecido
revelando la sombría realidad de mi matrimonio y la fragilidad de mis propias convicciones. Y en ese silencio posterior a la tormenta, solo quedaba la certeza de que nada volvería a ser como antes.